Tenemos un panel de lujo porque además vamos a poder escuchar el punto de vista de la experiencia privada y con un balance por parte de lo que fue el rol del Estado en el marco de las negociaciones y del proceso de integración del Perú al mundo. Quiero comenzar con el señor Juan Francisco Raffo, por un tema de seniority, porque además es el miembro que más tiempo tiene participando en las reuniones de la APEC. Y una de las cosas que llama la atención en el tema de la APEC, señor Raffo, es que está lleno de siglas. Y realmente dentro de todas estas siglas hay una que repetimos y escuchamos constantemente, que es la de ABAC. ¿Qué cosa significa ABAC? ¿Qué cosa implica? ¿Cuál es el rol que tiene? ¿Cómo se diferencia el APEC de otros foros internacionales? Porque tiene la presencia activa y permanente de un sector empresarial. ¿Qué cosa es lo que aporta? Gracias, Patricia. Muy buenos días a todos ustedes. Debo primero discrepar con Patricia en el sentido de que, si bien me pone como senior, cosa que no tengo ninguna duda por el color del pelo y otras cosas, Enrique Buins ha estado conmigo en el Consejo Empresarial de la APEC desde el mismo minuto, día, hora de Shanghái 2001. Llevamos 11 años, que es un largo tiempo de servicio civil, pero procederé a tratar de explicarles las peculiaridades de APEC. APEC se fundó en 1989, recién en el año 1995, o sea, 6 años después, una brillante idea del presidente Clinton de los Estados Unidos en una cumbre en Estados Unidos, en Seattle, tuvieron la idea de constituir un consejo consultivo diseñado en el mundo. No hay, hasta hace muy poquito, nada igual. Y las siglas, que es este mundo de la APEC, es APEC Business Advisory Council, y se diseñó para que todas las economías de la APEC tuviesen 3 representantes nombrados directamente por los líderes llamados, o sea, los jefes de Estado, los cuales trabajen todo lo que puedan durante el año y una vez al año intercambien directamente con los líderes, prescindiendo de ministros. Acá hay un exministro que ha vivido con nosotros este proceso, en donde directamente los empresarios tengan la ocasión de poder dialogar, intercambiar, discutir los asuntos que tienen pendientes. Esto, como digo, es inédito en la Comunidad Económica Europea, no tiene algo así. Por supuesto, la CAN tampoco. Y recién, tengo entendido, en este año, el G20, o sea, el grupo de las 20 economías más poderosas del mundo, han designado, o todavía andan reglamentando, viendo cómo lo implementan, un B20, que es un consejo hecho en los mismos lineamientos de la PEC para aconsejar a los líderes de las economías. La experiencia de este ejercicio y de pertenecer al Consejo Consultivo de la PEC es, digamos, una mezcla de sensaciones muy particulares. Uno puede ir a una sesión y quedarse profundamente dormido por los cambios de hora, etcétera, por la densidad de los textos, etcétera, pero al final, si uno le pone un poquito de esfuerzo, especialmente en el tema del diálogo con los presidentes, se obtienen las recompensas que valen la pena, no para uno desde el punto de vista individual,
individual, sino para los países. Y el ejemplo para el Perú ha sido notable, desde el esfuerzo que significó ingresar a este foro en el año 1996 o 98, felizmente hay un buen auditor acá, gracias a un tremendo esfuerzo que hicieron el gobierno de entonces, tardó varios años, yo digo 96 porque desde ahí y antes estuvo trabajando para lograr entrar. Y ven ustedes hoy día las cifras de comercio exterior del Perú y tomamos inventario del número de tratados comerciales que tenemos, la apertura de nuestra economía y lo que ha significado esto para el Perú. Tenemos, como se decía antes en un programa de televisión, tarea cumplida, check. Así que, muy bien. Señora, permítame una repregunta ahí. Desde el punto de vista del sector privado, o sea, como privado, ya no como país, ¿cuál diría usted, si le preguntaran, cuál es la mayor ganancia que ha tenido el sector empresarial peruano por estar en el APEC? Esa es una conversación que he tenido por lo menos 3 veces al año con el señor Budio, y me dice, oye, llevamos gastado un montón de plata y esto, ¿qué nos representa? Al final, puedo decirles que muchísimo. Y como testimonio personal o empresarial, yo conocí en APEC hace muchos años a un mexicano que se llama Bernardo Quintana, presidente del grupo ICA de México, la empresa consultora más grande de México. Hoy, el grupo nuestro, del cual yo ya estoy jubilado parcialmente, y ICA, somos socios en el Perú y en otros mercados. O sea, creo que con eso les digo clarísimo de cuáles son los beneficios personales o empresariales de pertenecer a la PEC. Muchas gracias, señor Rafo. Señor Rubens, justo acaba de terminar la reunión del CADE en el Cusco y uno de los expositores, el doctor Guermaguat, cuando analizó la relación de comercio que tiene el Perú con los demás países del mundo, encontró algo que para él era incongruente. El Perú relativamente comercia más con el Asia que con los países vecinos, cuando la naturaleza obliga a comerciar más, en el caso del Perú con la CAN o con el Mercosur. ¿Por qué ocurre esto? ¿Esto es beneficioso o por el contrario estamos yendo un poco contra lo que debería estar ocurriendo? La forma más rápida de responder esa pregunta es porque en el Asia-Pacífico es donde están los consumidores. Apelando un poco a mi formación de ingeniero, la economía es como un motor, ¿no? El combustible del motor son los consumidores, el aceite del motor es el sistema financiero. En el Asia, si uno suma la población de China, más la de la India, más la del sudeste asiático, hay como 3.000 millones de habitantes. Que están todos deseosos de consumir, no todos consumen, como bien ha expresado el señor ahí, todavía no todos son clase media en China o en la India, pero están creciendo. Y finalmente eso es lo que interesa, el que consume el bien final, que tiene un poco de cobre, que tiene un poco de plata, lo que fuera que nosotros producimos, es el que está jalando la economía. El señor Ayun también hizo referencia a la crisis financiera. Yo pienso que la crisis financiera hay que mirarla como un asunto de corto plazo. Y quisiera hacer un poco de historia. Cuando el mundo sale de la Segunda Guerra Mundial tenía 2.500 millones de habitantes, de los cuales había 150 millones de habitantes en Estados Unidos. Europa estaba destruido, Japón estaba destruido, y Estados Unidos, con 150 millones de consumidores,
de los cuales solo 50 millones eran urbanos, fue capaz de, esos consumidores, esos 50 millones de consumidores urbanos o 150 millones, fueron capaces de sacar al mundo de la recesión y la crisis que era natural después de una tremenda guerra. Hoy día estamos mirando a un mundo que tiene 7.000 millones de habitantes, de los cuales 3.000 millones están en el Asia. Y es cierto, no todos los 3.000 millones consumen todavía, pero por lo menos ya una buena parte sí lo hace. Entonces, ¿cómo 3.000 millones de población, digamos la mitad que consuma, no van a ser capaces de sacar al mundo de la crisis? Por cierto, el lubricante del motor es muy importante. El lubricante es esto. Todos sabemos pues, que si un motor se queda sin aceite se para. Eso es cierto, pero no es que no haya lubricante, el dinero hay en el mundo. Lo que pasa es que el dinero no sabe dónde estacionarse en este momento, tiene miedo de todo. Hay tanto dinero que a pesar de que Standard & Poor's o una agencia de calificación de deuda degrada la deuda americana, igual la gente invierte más en deuda americana y cae la bolsa. Entonces, dinero hay, lubricante para el motor hay un montón. Con gasolina para el motor también hay cualquier cantidad de gasolina. Lo que sucede es que ese lubricante no sabe a dónde ir. Entonces, yo veo la crisis como una situación de corto plazo. Por cierto, no deja de ser importante y no deja de tener un impacto, pero a la larga el mundo tiene un montón de combustible y ese combustible son los consumidores que están en el sudeste asiático. Y por eso es que es importante que el Perú forme parte de este grupo y de la PEC. Señor Ruiz, permítame, hay una pregunta. Algunos dicen que esta crisis europea y de Estados Unidos terminará golpeando a los países asiáticos también, porque finalmente gran parte de lo que venden ellos, China especialmente, va a esos mercados. Y si esos mercados no les compran, entonces finalmente esa crisis terminará impactando a China y por lo tanto a nosotros con ese mercado asiático también. ¿Cómo ves? Bueno, dos respuestas quizás. Una, primero, que todos los que escriben sobre la crisis viven en Londres y en Nueva York y indudablemente están influenciados por un grado de pesimismo que no se ve necesariamente en el Asia. Lo segundo es que digamos, muchas de estas comparaciones en realidad están comparando papas con camotes, ¿no? En el Asia, en la crisis pasada, se decía que las exportaciones chinas representaban el 40% del PBI. Pero en la realidad, cuando uno hace esa comparación, está midiendo valor de la exportación, que es como el valor de venta, contra el PBI, que es una medida de valor agregado. En realidad, cuando se hace el cálculo en esa época, las exportaciones chinas representaban 14% del PBI, 14% del valor agregado chino. ¿Qué sucedió? China venía creciendo a 12%. Es cierto, ese 14% del PBI exportador era importante y se redujo, hubo una caída importante de las exportaciones chinas, pero en el neto, China bajó de crecer 12 y siguió creciendo a 8. 8 sigue siendo una tasa enorme. Entonces no hay, y además los chinos no son mancos. Lo que hicieron los chinos fue empezar, lo que tiene China es una tasa interna de ahorro enorme. Los chinos tienen un montón de dinero que no gastan, porque lo ahorran porque no tienen sistema de pensión, lo ahorran porque no tienen sistema médico. Y lo que hizo el gobierno chino en ese momento fue incentivar el gasto de los consumidores chinos y con eso compensó un poco la crisis. Y no hay razón para que no lo vuelva a hacer. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor García Miró, hemos hablado de crisis y en un contexto en el cual hay crisis, una de las reacciones naturales es comenzar a proteger la industria nacional, comenzar a cerrar la economía, evitar la competencia que viene de fuera, en una palabra, proteccionismo. Ese riesgo existe para el Perú, existe en el marco de la PEC, ¿cómo evitarlo? Sí, mira, Patricia, te agradezco la pregunta. Antes de responder sobre el proteccionismo, una breve introducción de mi experiencia como alumno de kindergarten, recién entrando en un colegio. Este es mi primer año, mi primera experiencia en participar
desde el lado empresarial en el APEC. Me rodean alumnos que están por graduarse de la universidad, así que no tengo mucho que decir más de lo que han dicho ellos sobre su experiencia, pero sí, desde el punto de vista de un novato en esto, hay algunas cosas que me han impactado. Al final voy a hablar sobre el tema del proteccionismo, pero antes de eso quisiera compartir con ustedes algunas experiencias que resultan novedosas y sumamente valiosas para un país como el Perú. La primera es que todos los que estamos aquí sentados, nuestra vocación de participar activamente en estas actividades es estrictamente voluntaria y de alguna manera hasta solidaria. No son cargos remunerados, no son cargos oficiales representando a ninguna empresa ni a ninguna organización, solamente es una instancia que se ha creado en una organización, como se dice, plurilateral, como es el APEC, que se ha permitido como novedad, y ya lo ha explicado Juan Francisco, es una novedad que se ha sido replicada en otros foros internacionales de impacto mundial y global, como por ejemplo el G20. Digo, es el permitir que se asocien espontáneamente empresarios privados de cada país y haya una vinculación entre el sector público representado en el APEC y el sector privado representado en el ABAC, los dos conversando e interactuando durante los mismos días que se realizan estas actividades, que tienen su actividad principal una vez al año en noviembre, que es de la que acabamos de regresar, y que tienen otras 3 actividades de menos importancia porque no van los presidentes de los países, pero que van todos los demás representantes del sector público y del sector privado a reunirse y cooperar entre ambas instancias, ABAC y ABAC. Y digo que la participación no solamente de los peruanos, de todos los empresarios, 3 empresarios de cada país, oficialmente representando al ABAC de cada país, hacen 60 empresarios bien representativos de cada una de estas economías, que tienen una historia que contar desde la perspectiva empresarial, por un lado, y un consejo que dar a sus estados, en el sentido de que al final del día el comercio que se va a generar entre estos países con las políticas públicas que los presidentes y los ministros y las autoridades van a implementar, van a ser ejecutadas al final del día, como digo, por los empresarios. Por lo tanto, es el primer ejemplo en donde las decisiones de política incorporan a aquellos actores principales en la ejecución de las decisiones de política para tomar sus consejos, involucrarlos y de esa manera enriquecer las decisiones de política económica de 21 naciones que representan el 60% del Producto Bruto Interno Internacional, que por cierto es 60% del Producto Bruto Interno en donde, salvo 2 economías, Japón y Estados Unidos, todas las demás economías, por no decir países, digo, se usa la nomenclatura economía porque hay algunos que no son países. El sultanato de Brunei no es un país, es un sultanato, pero de esa manera se neutraliza la denominación. 19 de las 21 economías no están contaminadas, como ha dicho muy bien Enrique, con la crisis financiera internacional, y están en pleno proceso de crecimiento, expansión y desarrollo. En ese contexto, lo que a mí me pareció sorprendente, y más sorprendente me pareció que le parezca a mi presidente, el presidente del Perú hoy día, un presidente socialista, un presidente de izquierda, claramente definido y objetivamente explícito, a mí y a mi presidente coincidiendo en una cumbre de 21 naciones en donde hay de los regímenes más socialistas y extremistas de izquierda hasta los más capitalistas, todos coincidiendo en que el comercio justo y sobre todo la ruptura de barreras para el comercio es lo que va a hacer el consenso a nuestros países más prósperos y más rápidamente salir de la pobreza. No hablaron de educación, aunque es muy importante y quizás el segundo punto más importante. No hablaron de desarrollo y tecnología, aunque es muy importante. Hablaron fundamentalmente de la destrucción de las barreras artificiales al comercio como la única manera de hacer a los países en el largo plazo más ricos y a sus poblaciones
más prósperas, más incluyéndolas en la senda del éxito y del progreso a aquellos consumidores pobres. Por lo tanto, me dio mucha satisfacción coincidir en que la ruptura de barrera al comercio es ya una decisión de consenso en los países que representan el 60% del PBI mundial. Yo diría que si no había ninguna discusión sobre ese tema, si incorporáramos a Europa hoy día, Europa está más clara que nunca también en que las barreras al comercio son un obstáculo enorme, una de las principales amenazas al desarrollo. Digo que, yo quiero hacer énfasis, tenemos un presidente claramente de izquierda y socialista, pero ha quedado clarísimo en la cumbre de la ONU y a su regreso, más aún para los peruanos, que tenemos un presidente de izquierda moderno. Teníamos el riesgo de poder tener un presidente de izquierda de los 70s, al antiguo perverso estilo que ha traído esos presidentes de izquierda antigua, han traído regímenes perversos que han generado atraso, pobreza, subdesarrollo y miseria en sus países. Bueno, pues corríamos el riesgo de poder tener a un gobierno orientado hacia ese extremo. Felizmente, que a todos los asistentes y sobre todo a los líderes de los demás países les quedó claro que tenían al presidente de un país próspero que había hecho bien su tarea y al cual le preguntaron, somos testigos de eso los que estamos aquí, cuáles eran las mejores recetas que había implementado el Perú para poder implementarlas en las economías de los otros países. Eso es un lujo tener en el Perú y para nosotros nos da mucha satisfacción tener un gobierno en donde, reconociendo lo bien hecho, esté dispuesto a construir su política de inclusión social con la que todos estamos de acuerdo sobre la base de lo ya construido y no destruyendo. Hoy día la diferencia entre la izquierda y el centro moderno, porque la derecha no existe, está tan de regreso o en extinción como la izquierda radical o la izquierda antigua. La diferencia entre los países o los regímenes de derecha, o mejor dicho, de centro o de izquierda moderna, las discusiones son en cuánto más o menos se asigna a las decisiones o a los programas de política social de asistencia directa hacia los pobres. Esas son las discusiones en un escenario de economías modernas, en donde estamos seguros, estamos convencidos, está insertado el Perú. Y esa experiencia mía particular de haber visto a estos países, reconocer los méritos del Perú y de haber experimentado a nuestro presidente, reconocer la importancia de su participación en un foro tan potente y la reiteración de que la única manera de salir de la pobreza es insertándonos al mundo moderno, me trae a poder compartir con ustedes esta experiencia gratificante desde el punto de vista del sector privado. Creo que el señor Ferrero, el amigo Alfredo, él podrá explicarles más desde el punto de vista del Estado, de una extraordinaria experiencia por ese lado, pero nuestra experiencia, de los tres que hemos hablado, es estrictamente desde el punto de vista privado. Gracias, Alfonso. Justamente yendo un poco al lado del sector público, digamos, probablemente una de las cosas que más se recuerda de tu gestión, o sea, tú empezaste como viceministro y llegaste luego a ministro, o sea que estuviste no solamente encabezando el ministerio, sino que también hiciste el trabajo de fino, de escritorio, de más lento impacto. Negociaste el acuerdo con los Estados Unidos, que fue una negociación bilateral, esencialmente, a pesar de que por el lado del Perú, por el lado de los países andinos, se comenzó así. ¿Cuál es la diferencia entre poder negociar un acuerdo uno a uno y, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con el APEC, donde lo que se quiere es tener una negociación de varios países simultáneamente? Bueno, gracias en primer lugar a Comer por la invitación el día de hoy y también a los miembros de LAVA, que los conozco desde hace muchos años. Algunos nuevos miembros de LAVA, pero no nuevos en el sector privado. Y ya concurrentes asiduos a la BAT desde hace varios años, tanto con Enrique como con Francisco hemos estado varias veces en viajes vinculados a justamente las cumbres anuales. Bueno, Patricia, mira, lo primero que tendría que decir es que yo soy uno de los convencidos y tal vez uno de los pioneros del sector público, y aquí tengo por lo menos dos personas que trabajan conmigo
en el sector público, Julio Chan, que está aquí presente en la primera fila, y Ricardo Paredes, que trabaja para ti ahora, que han sido mis colaboradores cuando yo era ministro de Estado, como un grupo de jóvenes, que muchos de ellos todavía siguen en el ministerio, que visualizamos la necesidad y la importancia de que el Perú aspire a ser un país que mira al mundo y un país que se mire a sí mismo. El Perú, cuando en el año 99 empecé al ministerio como viceministro de Estado, era un país que tenía una composición dentro del Estado orientada a la comunidad andina, que representaba simplemente el 5 o 6% del comercio total. Es decir, había abandonado al 95% del comercio. No existían oficinas dentro del ministerio, salvo alguna persona por ahí aislada, que veía los temas de comercio con Estados Unidos, y por ahí alguien empezando a ver a PEC. Empezó a ver la PEC porque la PEC es un foro de cooperación no vinculante de 21 economías muy potentes, donde hay de las más grandes hasta algunas no tan grandes y pequeñas en vías de desarrollo, que pretende justamente participar del crecimiento económico y comercial del mundo con países de 3 continentes, porque hay de América, hay de Australia, de Oceanía y de Asia, y que permitió al Perú empezar a mirar al mundo con otros ojos. Lo que yo les voy a decir ahora, ustedes lo verán seguramente en los anales de la historia del Perú, pero la década del 2000 es la década de la apertura del Perú al mundo, sin duda alguna. No lo digo porque yo soy funcionario de Toledo, porque empecé trabajando con Fujimori, y porque creo que una de las grandes cosas que Fujimori hizo en su momento y que pocos lo dicen, pero como yo no soy político y no soy ministro, lo puedo decir ahora, el que metió al Perú de la PEC fue Alberto Fujimori en el año 98. Yo entré a viceministerio en el 99 y no dejé de ir a un solo año, y Julio Chan está aquí presente, a los eventos de la PEC. Me tocó ir a Nueva Zelanda, a Brunei, a Corea, a China, a México, a Chile, a Vietnam, que fue mi último viaje antes de dejar de ministro de Estado. No dejé de viajar nunca a la PEC, no solamente como ministro en el tema como viceministro, también como ministro. Cuando algunos ministros en su momento, los primeros sobre todo, todavía no entendían mucho el tema de la PEC. No sabían qué cosa era esto, cómo que un foro no vinculante, entonces si no es vinculante, ¿cuál es la utilidad de este foro? Yo les tengo que decir que en todos los foros que he participado en muchas negociaciones, en la OMC, en el ALCA que quedó trunco, en las bilaterales con Estados Unidos, en las bilaterales con Singapur y Tailandia, que fueron las primeras bilaterales del Perú y que se iniciaron con Alejandro Toledo por si acaso, y que se ocurren después, pero se inician acá, gracias a la PEC además. Les puedo decir que este es el foro más activo de todos, el que al final le ha dado al Perú los mayores frutos. Gracias a la PEC, el Perú pudo empezar a negociar acuerdos con Asia-Pacífico. Gracias a la PEC, el Perú pudo empezar a negociar con Singapur y Tailandia. Gracias a la PEC, el Perú negoció después con China, con Japón y con Corea. ¿Por qué? Porque sin ese foro de la PEC era imposible establecer un contacto directo y personal. Y en Asia, en el Asia-Pacífico, y los que están acá saben, el contacto directo es muy importante. Los asiáticos, para hacer negocios, primero se tienen que conocer. Y ese conocimiento del Perú se dio a través de la PEC. Eso permitió que el Perú sea visto como un socio en el foro de la PEC, que es un socio fiable. Empezaron a conocer nuestra economía, empezaron a ver cómo eran nuestros gobiernos, empezaron a conocer a funcionarios públicos, establecieron contactos de mediano y largo plazo, empezaron a ver al Perú como un socio interesante en la región. Por su lado, el Perú también empezó a capitalizar esos acuerdos, esos contactos. Y yo he estado en reuniones bilaterales con el ministro de China para tratar de sacar un acuerdo de libre comercio, como ya se firmó, con Corea, con Japón, empecé a negociar con Singapur y con Tailandia. Mientras que acá seguíamos trabajando el tema de Mercosur y Comunidad Andina, el Perú empezaba a mirar al Asia-Pacífico y a Estados Unidos, que son las economías más grandes del mundo. Así que la década del 2000 va a ser, en la historia del Perú, la década de la apertura comercial. Así como el señor Rubens ha hablado de los motores y el aceite, yo les digo, el Perú era un país que cuando jugaba fútbol miraba la pelota. Ustedes han jugado fútbol, saben que no pueden mirar la pelota mientras juegan, tienen que mirar el resto del campo para ver a qué le pasa la pelota. Cuando el Perú levantó la vista, empezó a mirar a la PEC, empezó a mirar a Estados Unidos, empezó a mirar a la Unión Europea. Perú exportaba más o menos $7.000 millones en el año 99-2000. Estábamos estancados en las exportaciones, ahí andábamos, y hoy día estamos bordeando los $40 y pico mil millones.
Toledo triplicó exportaciones, García las volvió a duplicar y esperamos que Ollantumala las pueda volver a duplicar. Entonces llegaríamos a 80.000 millones de dólares. Récord en la historia del Perú, nunca el Perú ha crecido de este modo. Y no es solamente porque el mundo ha crecido, también porque el Perú ha incorporado una visión distinta de su comercio exterior, también porque el Perú ha apostado por los grandes mercados. Como dijo Enrique, hay que mirar al consumidor. ¿Dónde están los consumidores? Los que más te pagan, ¿dónde están? Ahí hay que dirigirse. ¿O es que alguno de ustedes va a vender helados en el verano y se va a ir a la punta del cerro? No, se va a ir a la playa. Hay que ir a buscar al consumidor. ¿Y dónde está el consumidor? En estos mercados importantes. Asia-Pacífico es la zona del mundo que crece en forma más dinámica y más rápida. Las cifras así lo indican. El Perú hoy felizmente no está blindado, no está exento de la posibilidad de una crisis mundial, pero estamos mejor preparados. ¿Por qué? Porque hemos diversificado nuestros socios comerciales. El Perú hoy día no depende de Colombia, de la comunidad andina, ni siquiera de Brasil, con quien a pesar de ser un inmenso país, nuestro comercio exterior ha crecido en forma marginal. En proporción a China, Japón, Estados Unidos, el comercio con Brasil ha crecido en forma marginal. ¿Por qué? Porque Brasil es un país súper proteccionista. En cambio, las posibilidades de comercio Pacífico son inmensas. ¿Ustedes saben que en China no se come palta? El día que China toma palta y Perú importa palta de Europa y Estados Unidos, tenemos otro inmenso mercado para sus productos. Hay una serie de productos que todavía no han logrado introducir esos mercados y que son un tremendo potencial. Entonces, yo creo que y con esto concluyo mi primera participación, yo estoy muy satisfecho de poder decir acá que con el equipo del Vicenturo en su momento logramos que el Perú empiece a mirar al mundo con otros ojos. Y también logramos que el mundo nos vea a nosotros con otros ojos. Lo que hoy día vemos no es consecuencia de un gobierno, probablemente de 3 o de 4. Desde Fujimori hasta Ollantumala, pasando por Toledo y García, todos han seguido en este tema una política de Estado. Lo que también es muy difícil en un país como el Perú, porque por lo general cada gobierno que entra quiere hacer lo que hizo el anterior. Pero en este punto particular hemos logrado cierta estabilidad que ha permitido que el Perú pueda quintuplicar o sextuplicar sus exportaciones del año 2000. 2000 parece lejos, pero es ahorita. Estamos hablando de 11 años, haber quintuplicado exportaciones es una cifra notable. Los TLCs, las exportaciones y sobre todo también la inversión. No hay exportaciones sin inversión. O sea, las exportaciones no hacen de la nada. Las exportaciones son consecuencia de que el sector privado invierte su dinero para poder exportar espárragos, mangos, cítricos, textiles, artesanías, lo que fuera. Por lo tanto, yo estoy convencido de que el foro de la PEC es un foro no solo de tremenda actualidad, sino de enorme futuro. Y un convencido de que esas estrellitas que hoy día nos cobran en los foros internacionales como país de ejemplo por las políticas macroeconómicas y por nuestras cifras de comercio de exportaciones e importaciones, porque el comercio es ida y vuelta, por si acaso, esa es otra de las cosas que hay que empezar a hablar un poquito, ¿no? No solamente yo compro, no solamente le vendo a las naciones, también compro. Y es bueno que yo pueda comprar, porque estoy comprando maquinaria, equipos, aspectos que generan mejor utilidad para mí. Capital, bienes de capital. Ese intercambio comercial de ida y vuelta es lo que hace que el comercio exterior sea dinámico y que nos permita a nosotros beneficiarnos de toda la experiencia del Asia-Pacífico a través del Perú. Así que, sin duda alguna, el APEC para el Perú todavía es un foro joven. Tenemos desde el año 98 a la fecha 13, 14 años. Son 21 economías. El Perú fue el último país en ingresar a la APEC. Las 21 economías que hoy día son miembros, no ha entrado un solo país más. Y déjeme decirle, y no me dejará, mire, la compartida de ayer, que además también es una asidua asistente a los foros de la APEC, porque hemos estado, como decía, muchas veces en estos foros. Colombia está entrando a la APEC hace años y todavía no puede entrar. Hace años. Y seguramente querrán entrar a otros países también del Pacífico que tienen costas en el Pacífico. Solo en América del Sur está México, Perú y Chile. Y en el norte, Canadá y Estados Unidos. Son los 5 países de América continental que son miembros de la APEC. Eso hay que aprovechar. En la segunda parte quisiera hablar un poquito de cuáles son los beneficios para el Perú y qué podemos esperar de la APEC en el futuro. Pero por lo pronto tengo que decirles de que si hay que estar en algún lugar, justamente en el APEC, cada vez más conectados y muy preocupados de que el gobierno, como hasta ahora venía haciendo, no descuide este foro, porque yo creo que todavía los beneficios de la APEC para
el Perú están por venir. Gracias, Alfredo. Señor Rafa, cuando escuchamos hablar de estos 3.000 millones de consumidores y las distancias que nos separan en general de esos mercados de la PEC, pensamos en grandes empresas. Y sin embargo, sabemos que en el Perú, así como en muchos otros países, la gran cantidad, el gran número de empresas son pymes, son pequeñas empresas. ¿Pueden las pequeñas empresas tener alguna oportunidad en ese mercado demandante, exigente y económico? Sí, Patricia, indudablemente es un enorme mundo. No me voy a referir sin antes hacer un pequeño comentario a lo que ha mencionado Alfredo y la responsabilidad del éxito de Perú en APEC, y que se debe a una, y él ha mencionado la palabra política de Estado. En el año 2002, en ABAC, nos enteramos de que era posible conseguir la sede, la presidencia de la PEC para un lejano 2008. Entonces comentamos con Enrique y con el señor Eduardo Roche, que era en ese entonces miembro de ABAC, que esto sería una buena cosa para Perú. Y hubo un curioso fenómeno, tardó mucho, pero fue en el 2003 que el gobierno del presidente Toledo, En Tailandia. 2000, país que a usted le gustó mucho, ¿no? Correcto. Entonces, recuerdo una conversación con el presidente Toledo y dijo: esta es una decisión de Estado, porque obviamente en el 2006 acababa el gobierno del presidente Toledo, y nos hizo sustentar, simbólicamente creo, en el Consejo de Ministros, el por qué era conveniente que Perú presidiese la PEC en el año 2008. Y se aprobó, por supuesto, y llegó el 2006 y entró un nuevo presidente, todos lo conocemos, ¿no? Y un nuevo canciller, todos también lo conocemos. Y la primera palabra que yo escuché en la Cancillería fue: ¿qué tal presente griego nos han dejado? Y lentamente, con paciencia, logramos convencer que no era un presente griego, sino que era una gran oportunidad. Y siguiendo la tesis de Alfredo de la apertura y del despegue del Perú, el 2008 yo no sé cuantificar exactamente qué ha significado poner a Perú en la pantalla, digamos. Pero créanme que ahora, antes de retirarnos de la VAC, que lo vamos a hacer cuanto antes, pero no tenemos todavía cómo hacerlo, Perú debe volver a presidir el APEC. Otra vez tendrá que ser probablemente una decisión de Estado, porque no sé en qué año lo pueda lograr. Pero esa es la forma de seguir creciendo. Y pasando al tema fundamental, el Consejo decidió hace varios años que no podía seguirse apoyando a las grandes, o sea, gran parte de los empresarios que pertenecen a la VAC, especialmente las economías desarrolladas, pertenecen a las grandes corporaciones. General Motors, Caterpillar, Toyota, Mitsui, y así sucesivamente. Ahora hay una empresa china muy grande de alimentos. Pero vimos las cifras, más o menos el 70% del PBI de todos los países está generado por las pequeñas y medianas empresas.
Entonces, a partir del año 2007 se decidió prestar atención a esto en el Consejo y llevar a cabo como tangiblemente una cumbre de pymes, por lo menos al año. Ahora, pasando por el año 2007, recuerdo mucho la primera cumbre de pymes, fue un rotundo fracaso. Yo tuve que asistir como vice chairman de ABAC, y la concurrencia de esta cumbre en Melbourne, Australia, fue de más o menos 27 personas. Un evento realmente un fiasco. En el año 2008 decidimos que esto que ya había pasado a ser responsabilidad del Perú no podía seguir haciendo. Había conocido yo a un gran empresario y gran amigo ahora, Jack Ma, Alibaba, y dijimos: vamos a organizar no una cumbre sino dos. Vamos a hacer una en China y una en el Perú. Entonces yo los comprometí: bueno, la del Perú, por favor, vienes tú. Me dice: bueno, pero a la de China vienes tú. Ok, me fui. La cumbre de Jack Ma en su ciudad natal, hubieron 10.000 en un auditorio asistiendo a esta cumbre. Y la cumbre del Perú se llevó a cabo en el Real Felipe. Bueno, fueron un poco más de 1.000, pero fue, dado el tamaño de las dos economías, súper exitoso. Y esto ya se ha implementado. En el año 2011 han habido 3 o 4 cumbres de pymes. Hasta Estados Unidos ha entrado en Honolulu con una cumbre. La del Perú ya está, espero, institucionalizada todos los años. Y esto es tangible, porque las pymes se están preparando para poder exportar, para poder importar, para poder hacer los negocios con el Asia, y hay muchos casos de muy buenos éxitos que se han llevado en estos campos. Muchas gracias, señor Rajo. Enrique, tú has hablado de estos 3.000 millones de consumidores, tú has hecho negocios con el Asia, y sin embargo, tenemos que ser francos, es un mercado lejano, con distintas costumbres, y siendo tan relevantes los costos de transporte, también eso deberían tener alguna incidencia y dificultar el acceso o el intercambio con esos mercados. Desde tu experiencia, ¿cómo se hace exitosamente negocios con el Asia? Lo primero es que no es necesariamente caro el transporte al Asia. Nosotros le vendemos fibra textil a China desde el año 94. Ahora le vendemos pan al panadero. Y curiosamente, en realidad, por una cuestión de oferta y demanda en los fletes, mandar fibra a China sale más barato que mandar fibra a Estados Unidos. Y la fibra de Estados Unidos, para que va a China, pasa por Estados Unidos, porque el buque va a Long Beach, ahí hace transbordo, y de ahí hay una serie de fletes, de buques que van y vienen ida y vuelta entre Long Beach y China. Nos cuesta menos mandarla a China que mandarla a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las navieras tienen que regresar todos esos contenedores que van llenos de productos a Estados Unidos y regresan vacíos. Entonces hacen ofertas muy bajas. Entonces la distancia, el término, digamos, el costo del transporte no debe pensarse en distancia, sino en costo real, en costo efectivo. Ahora, hacer negocio no es fácil, como dijo Alfredo. Se requiere presencia, uno tiene que conocer a la otra parte, hay que estar dispuesto a comer malagua, arañas, una serie de cosas que a uno le sirven, que no hay otra alternativa más que comerla. A mí una vez en una de estas cenas con un cliente lo tenía acostado, él no hablaba obviamente castellano, tampoco hablaba inglés, y lo único que hacía era ponerle todo tipo de cosas en mi plato. Yo ya no sabía qué hacer para que no me ponga más animales raros. Entonces, finalmente descubrí unas verduras ahí, lo único que hacía era mantener mi plato lleno de verduras, porque si no me seguía poniendo
solo me sirva cualquier cosa que tenga entre 2 patas y 4 patas. Menos 2 patas y más de 4 patas, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Ahora, para las pymes sí es un poco más complicado, pero felizmente a raíz de estas cumbres de pymes que hemos organizado, surgió una idea y que es usar el mecanismo de Alibaba, que es la empresa que tiene Jack Ma, y Comex ha hecho una asociación que quizás Alfonso pueda explicar mejor. Pero la idea de esto es usar el internet, usar la tecnología para bajar esos costos de transacción. Porque evidentemente pues una pyme que vende chullos o lo que fuera no puede pagar los $2.500 más la estadía que cuesta irse a vender chullos a China, pero sí los puede ofrecer por el internet vía esta empresa Alibaba o esta página web que ya ha generado un cierto grado de confianza, porque además tiene un mecanismo que se llama Alipay que garantiza el pago a las 2 partes. Entonces, yo creo que hay formas de bajar esos costos de transacción como te acabo de mencionar. Muchas gracias, Enrique. Y Alfonso, sí, podrías explicarnos tal vez un poquito más de esta posibilidad de usar el internet, pero yo quisiera que comentaras sobre una frase. Se dice que lo único que se interpone entre el Asia y el gran mercado del Brasil es el Perú. Y sin embargo, Perú no tiene un intercambio comercial importante con el Brasil todavía. Hay oportunidades ahí. ¿Qué cosa es lo que está frenando esta gran posibilidad? Ya, gracias, Patricia. Si tengo tiempo al final hablaré sobre la plataforma de Alibaba, proyecto que estamos desarrollando de Comex para la incorporación de las pymes al beneficio del comercio con Asia, pero creo que de algún momento lo podría hacer mejor porque es un proyecto que tiene el mérito de haber desarrollado desde el origen y cualquier cosa que diga yo para hacerlo para acá por autoridades. Déjame referirme específicamente al tema de Brasil, aunque no forma parte del APEC directamente. Por 3 anécdotas que les voy a contar, ustedes podrán llegar a su conclusión que al final el mundo se conecta de una u otra manera. La primera es una reunión que tuvimos con el presidente Humala electo antes de entrar en funciones. Fuimos a visitarlo como parte de la directiva de Confir. Y hasta ese día hemos escuchado del presidente una enorme carga emocional respecto a la necesidad de desarrollar una alianza estratégica con el Brasil. No muchos tenían, por cierto que nosotros no teníamos una idea concreta de a qué se podía referir una alianza estratégica con el Brasil, hablado en abstracto, porque eso puede tener muchos resultados en su aplicación práctica. Y en esa reunión nos ocurrió proponerle al presidente que no había mejor manera de desarrollar una alianza estratégica con Brasil que plantearle a Brasil la apertura de su mercado. Quizás es como plantearle a China el abandono del régimen comunista, es como plantearle a Estados Unidos la cancelación de la política de libertades. Pero sin embargo, a pesar del gran desafío, ese era un proyecto que podía llevar ambiciosamente el presidente del Perú y que de tener éxito podría traer enormes beneficios para todos los peruanos. 180 millones de consumidores a la vuelta de la esquina, con una carretera interoceánica construida y con unas relaciones intergubernamentales y políticas extraordinarias. No era un desafío imposible. El presidente en ese momento lo tomó tomó nota, digamos, positivamente la propuesta. No estaba quedó claro que no estaba en su agenda aterrizar en ese específico tema la alianza estratégica con Brasil. Menos aún cuando Brasil tiene toda su tarea resuelta con el Perú. El comercio que quiera traer al Perú lo puede traer sin ningún tipo de barreras, ya lo trae hace muchos años. Y las inversiones de Brasil en el Perú, yo no tengo que decirlo, tienen décadas, las grandes empresas constructoras brasileñas
y de otra naturaleza. Por lo tanto, Brasil ya resolvió su pequeño problema con el pequeño país que es Perú, y al Perú le falta la reciprocidad de resolver el gran problema con aquel problema. Esa es la primera anécdota. Esa anécdota en realidad se une con una reciente declaración, y digo reciente alrededor de hace 6 semanas, mes y medio o menos, hay una declaración del presidente del Perú formalizando el desarrollo de una ronda de negocios público-privado en el primer trimestre del año 2012, en donde se planteará específicamente a Brasil la apertura del comercio para los bienes peruanos hacia Brasil. Lo que quiero decir con esto es que no sé si es que tuvo importancia o no la propuesta que le hicimos el día que fuimos a visitar como presidente electo. Lo cierto es que haya tenido importancia eso o no, el presidente ha enfocado adecuadamente esa batalla que tiene al frente, ese reto que tiene de desarrollar una alianza estratégica, concretizándolo específicamente en un tema que va a traer grandes beneficios para el Perú. La segunda anécdota es este foro de APEC da, dentro del formato está lo que se llama diálogo con los líderes, que significa repartir en 4 cuartos o 4 salas. Se reparten los 21 presidentes, digamos 4 presidentes en cada sala, y el presidente del país que hospeda, en este caso norteamericano, se pasea de sala en sala. Y los 60 ABAC se reparten también 15 ABAC en cada sala. A mí me tocó los 14 ABAC estar con el presidente de Singapur, de Hong Kong, de Canadá, falta uno y me lo recordaré en algún momento, pero no importa, eran esos 4 presidentes, más el presidente Obama que pasó a las 4 salas, 15 minutos en cada sala. La pregunta que me tocó a mí, escogieron a 4 ABACs para que hicieran pregunta, a mí me escogieron para hacer una pregunta y se me ocurrió hacer la pregunta sobre el siguiente tema. Dado el enorme riesgo de crisis financiera que hay en el mundo, y lo irónico que los países que están en crisis financiera son los países del primer mundo, cosa que no había ocurrido antes, por lo pronto, en la época republicana del Perú, teniendo Europa y Norteamérica en crisis financiera, sobre todo Europa, y siendo estos los países propulsores de libre comercio, las libertades económicas, libre mercado, etc., se veían, irónicamente digo, ante la enorme presión de sus poblaciones, de sus grupos o comunidades empresariales, presionando para la creación de barreras como una manera de, digamos, protegerse más o dañarse menos, producto de la crisis de consumo interno que estaban teniendo. ¿Cómo en este escenario irónico podía el APE contribuir a neutralizar el efecto de esta naturaleza? Bueno, la respuesta unánime, incluyendo el presidente de Norteamérica, fue que precisamente en momentos como los actuales no hay mejor manera de luchar contra la crisis que establecer acuerdos forzosos de apertura del comercio y de eliminación de barreras contemporáneas. Y que una consecuencia de eso era el haberse incorporado 3 economías más en el último APEC, el APEC de noviembre pasado. Había 3 países que se habían incorporado a este acuerdo transpacífico, que es la apertura total de barreras y de comercio, no solamente de bienes, sino fundamentalmente tránsito de personas y de capitales entre 12 economías del APEC. Es decir, esto comenzó con un esfuerzo de 4 países. Perú fue el 7º país en incorporarse voluntariamente. Hoy día ya hay 12 países de los 20 del APEC que voluntariamente se han incorporado en esta discusión de un acuerdo multilateral de apertura comercial, algo inédito hoy día en el mundo, una manera de protegerse, digo, ante las barreras o las presiones a barreras arancelarias o de otra naturaleza que el país, de la población de los países quisieran poner. Y digo, está incluido Estados Unidos dentro del TPP. Esto lo que nos trae es una garantía de que la mejor manera de enfrentar y de pelear la crisis es estar unidos y de evitar las presiones de creación de barreras para beneficios particulares de aquellas empresas a costa de los consumidores. La tercera anécdota es una referida a una cena que tuve oportunidad de asistir, en la que había pocas personas, una cena en Honolulu, en la casa de una notable hawaiana que había escogido. También el formato del APE escogió
distribuir a los presidentes en algunas casas e invitar a algunos sábados a comer con los presidentes. En este caso tuve la coincidencia de estar comiendo con el presidente Humala y 3 otros hombres de negocios, uno de ellos el presidente de una de las mineras más grandes del mundo que tiene operaciones en el Perú, y el otro presidente de una empresa china que era dueña, entre otras cosas, de una aerolínea de 350 aviones que tenía 120.000 empleados y facturaba alrededor de 60.000 millones de dólares. En esa reunión, mi primera impresión después de saludar al presidente fue verlo, proponerle al empresario chino, dueño de la línea aérea de 350 aviones, ofrecerle al Perú como la puerta de entrada a Latinoamérica y fundamentalmente al mercado brasileño, y decirle que hacía todos los esfuerzos por cumplir las necesidades que estas empresas, que su empresa tenía para poder operar en Perú. ¿Qué quiero decir con esto? Si junto las 3 anécdotas, en el fondo, lo que quiero decir es que hay consenso nuevamente generalizado, incluso en el gobierno del Perú, que la mejor manera de llegar al progreso es abrir las economías al mundo, abrir las economías a las inversiones, abrir las economías al comercio. Y lo segundo es que el presidente ha logrado canalizar adecuadamente su respetable y encomiable iniciativa de desarrollar una alianza estratégica con el Brasil en un campo específico en que va a traer, si lo logra, un enorme beneficio al Perú, muchísimo más beneficio al Perú, al que podría traérsele a Brasil, que tiene, como digo, gran parte de la tarea resuelta. Muchas gracias, Alfonso. Alfredo, tú has estado hablando y nos has comentado el éxito que ha tenido el proceso de integración del Perú al mundo y el impacto en la multiplicación de las exportaciones. Sin embargo, muchos critican a que estas exportaciones continúan siendo de productos primarios y que en realidad no estamos dando mucho valor agregado. ¿Cuál es el futuro, digamos, qué posibilidades tiene este APEC, esta conversión a un acuerdo vinculante TPP, de poder cambiar ese peso de exportaciones de productos primarios a eso que hoy se llama valor agregado? Bueno, la pregunta es muy interesante porque cada país tiene sus condiciones y sus rubros donde tiene condiciones naturales geográficas o situaciones que mejoran su competitividad respecto de otros países. El Perú es un país que se ha caracterizado siempre por tener riquezas mineras y que buena parte de nuestras exportaciones son recursos mineros. Pero a pesar de ello, el hecho de que el Perú haya mantenido, como el peso de los metales como ha llegado, a mantener una proporción 25-75 en exportaciones internacionales, significa que si bien los minerales han subido de precio y las exportaciones han incrementado, también hemos logrado, por lo menos a nivel de exportación no tradicional, continuar ese crecimiento, mantenerlo. Yo creo que la única forma que el Perú pueda lograr diversificar su oferta exportable es justamente con los acuerdos de libre comercio, que permita que la inversión privada reoriente sus necesidades comerciales a productos como valor agregado. En el tema de la industria, por ejemplo, el crecimiento del Perú a nivel de los últimos años ha sido notable. El Perú es un país que hoy día ya exporta una industria interesante en cifra de comercio. El sector textil ha sido un sector importante para nosotros. Creo que el sector maderero tiene futuro, el sector artesanal también. Ahora, si vamos a lograr revertir la estructura de nuestras exportaciones para ser un país que exporta más valor agregado que minerales, es una tarea bastante difícil. Lo que yo creo que hay que tratar de hacer es, con estos acuerdos comerciales, el acuerdo transpacífico, por ejemplo, que es sumamente interesante para nosotros, donde ya hay 12 miembros de la PEC que son parte de este acuerdo, donde el Perú ya tiene sobre la mesa acuerdos con Singapur, con Tailandia, con Corea, con Japón y con China, determinará seguramente que en el curso del tiempo, en el proceso de desarrollo del país, se irá incorporando a la oferta exportable más productos con valor agregado. No solo a los industriales, sino también que haya productos industriales, y no solo a los industriales que sumen a esta ganancia exportadora. Pero dejar de ser un país que exporta minerales es bien difícil, porque nuestras riquezas mineras son consistentes y en buena hora. El tema es cómo aprovechamos esos recursos para generar, por ejemplo, más inversión en infraestructura, mejor educación y mejores programas sociales que nos permitan justamente tener un nivel de vida del primer mundo y no un país que va creciendo, pero sin embargo no avanza en lo que es
la calidad de vida. Porque aquí no se trata solamente de pasar la línea de la pobreza, porque por eso nadie está contento, sino de tener una mejor calidad de vida. Y eso creo que es el salto. El salto no es a pasar a dejar de ser pobres, porque dejar de ser pobres significa, en vez de consumir $1 al día, consumir $1.25 o $1.50. Eso no nos hace felices. Lo que tenemos que hacer es generar prosperidad para que la calidad de vida sea la que mejore, solamente en la cifra que nos permite salir de la línea de pobreza. Yo creo que la PEC en ese escenario es un elemento más dentro de la política de Estado que tiene que implementarse y continuarse. ¿Cuáles son los beneficios para la PEC, para el Perú? ¿Dónde veo yo que el Perú tiene, a través de la PEC, un mecanismo muy interesante para continuar su crecimiento y desarrollo? En primer lugar, no solamente, la PEC tiene, entre lo que son sus metas de objetivo, básicamente 4 aspectos sustantivos. El tema del comercio exterior, el tema de las inversiones, que son claves en mi opinión. Cuando uno firma un tratado de libre comercio, no lo firma solamente, porque va a exportar y además va a importar. Y digo exportar e importar porque unos creen que importar es malo, importar no es malo, porque con la importación ustedes compran televisores más baratos, refrigeradoras, y tienen el mercado mayor acceso a diversidad de productos que el consumidor elige comprar, genera competencia y disminuye los precios. Ustedes recuerdan lo que era hace unos años en el Perú comprar un automóvil. Tenías 3 marcas, el color no lo podías exigir y la fecha de llegada era incierta. ¿Por qué? Porque decían, fíjate, el color no lo puedes escoger. Va a venir un carro en 4 meses, no sé qué color me llegará y ese te toca. Si no, tienes que esperar hasta que llegue el color que tú quieres, que puede ser en 1 año o 1 año y medio. Así es. Un carro que hoy día vale $8.000 en el mercado con IGB, en ese momento valía $23.000. Eso nos olvidamos. ¿Qué ha ocurrido? Que claro, no solamente hemos bajado los aranceles en forma unilateral muchas veces y ahora bilateral, porque hay un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con China, con Corea y con Japón, que permitirá seguramente que en un tiempo determinado no haya aranceles para la importación de automóviles y podamos comprar autos más baratos. Pero ese escenario del mundo, en ese momento, te implicaba que tú ibas a comprar $23.000, $25.000, que hoy día valen $8.000. Como también nos olvidamos que hace 10 años, para poder tener una línea telefónica, ¿no es cierto?, tenías que hacer cola y demoraba 5 años. Y te decían pide con anticipación porque no sabes cuándo te va a caer la línea. Hoy día vas a la compañía de teléfono, cualquiera que sea, y no es propaganda para ninguna de ellas, y consigues una línea telefónica y un celular en un minuto. Eso es parte de las cosas que nos han beneficiado en la apertura del mundo y la inversión y todas estas situaciones que hemos vivido en los últimos años. Entonces, en primer lugar, hay temas de comercio exterior bilateral que hay que continuar fortaleciendo, incrementando. El TPP es un mecanismo sumamente interesante. Japón quiere entrar, hay 12 países, eventualmente China también entrará, y creo que eso nos va a permitir colocar sobre la mesa los acuerdos bilaterales que ya tenemos. En segundo lugar, seguir incrementando la inversión. Si bien somos un país que está en buenas condiciones y más conocido que antes, tampoco es que nos conoce todo el mundo. Necesitamos seguir haciendo promoción en Asia para que conozcan al Perú. En tercer lugar, hay que aprovechar el Foro de Cooperación Técnica. El Asia-Pacífico y la PEC tienen un aspecto de cooperación técnica muy importante. Es decir, podemos beneficiarnos de las mejores prácticas de los países más competitivos del mundo. Es decir, el caso de Alibaba es un caso concreto. El Perú está tratando de implementar un mecanismo eficiente, útil para pymes en el Asia-Pacífico y acoplarlo al Perú. ¿Para qué? Para que nuestras pymes puedan vender al Asia-Pacífico. Típico caso, si uno de la PEC probablemente no se ha enterado. Si el señor Rafa, el señor García Miró, el señor Uy no hubiesen conocido a este señor hace unos años, probablemente no teníamos ni cómo enterarnos de que existía un Alibaba. Hoy día ya sabemos que existe y vamos a estar implementando en el Perú. De cooperación técnica, inversión, comercio. Y el último tema, también muy importante, es el tema de facilitación de comercio. Es decir, cómo desmontamos esas barreras que impiden que el comercio fluya de forma eficiente y rápida. Porque claro, hay algunos países que tienen acuerdo de libre comercio, pero para exportar es un lío. No te cambian la moneda, te dan otro tipo de cambio, tienes que pedir 500 permisos para exportar tus productos, ¿no es cierto? Y dicen que tienen libre comercio, y eso no es libre comercio. Entonces, el tema de facilitación de comercio son esas barreras ocultas, a veces que el empresario no conoce de su territorio, que de repente se entera de esas barreras cuando ya está importando el producto y tiene los productos en la aduana del país donde ha exportado. Entonces, todos esos mecanismos en la PEC los producen. Pero además de eso, ¿dónde está el tema, para mí, donde hay, el Perú tiene de la PEC que ir enfocando otros aspectos? Yo no tengo ninguna duda, y lo mantengo, lo vengo diciendo desde que era ministro de Estado, que el Perú es, por cuestiones naturales y geográficas y por ubicación
en el área del continente sudamericano, el hub natural de la cerveza. ¿Ok? Es cierto, Perú y Chile están en el APEC, uno está más al sur que el otro. Y somos socios importantes y además hay mercado suficiente para los dos. Pero el Perú es el hub natural. El Perú es el hub regional natural. Como bien lo ha dicho Patricia y lo ha dicho varios de los auditores de la estamos de espaldas a Brasil. Y para entrar en la Brasil tienen que pasar por el puerto del Callao o por el puerto que fuera. Entonces, el hub regional natural es el Perú. Y hay condiciones en ese hub que permita que el Asia-Pacífico entre a través de Perú a América del Sur. Ese es un tema estratégico clave para poder posicionarnos en el Asia-Pacífico como un socio muy importante. Ya lo estamos logrando. Creo que el hecho de que Perú tenga hoy día 2 operadores portuarios de nivel mundial en un puerto del Callao que ha sido privatizado es muy importante. Seguramente los costos no empezarán a bajar y habrá competencia entre 2 operadores portuarios de calidad mundial, porque los 2 que han ganado el tema portuario son las compañías más grandes del mundo. El otro tema donde veo también, esto nos permite una bisagra continental individual. En el otro tema donde todavía no hemos logrado posicionarnos, a pesar de los esfuerzos que hemos realizado, por ejemplo, en el tema de turismo. Perú recibe todavía muy poco turismo del Asia-Pacífico. A pesar de nuestra gastronomía, que cada vez es más conocida, y a pesar de que Perú y la marca Perú hoy día empieza a sonar a nivel mundial, todavía hay un sector, en mi opinión, todavía no explotado, no explorado adecuadamente como el Asia-Pacífico para poder captar turistas. El día que los chinos y los japoneses se cansen de ir a Estados Unidos y a Disney y a Europa y digan, bueno, ya ellos 7 veces tengo que empezar a ver otros lugares que vengan a Perú, ese día nos llenamos de turistas. Porque con una población en China de 1.300 millones de habitantes, 1.400, el Perú recibe hoy día cerca de 2 millones de visitantes. Países más chicos que el nuestro, con mejores expectativas, reciben 5. O sea que el Perú debería estar en capacidad de poder duplicar su cantidad de turistas visitantes rápidamente. Y yo creo que el Asia-Pacífico todavía es un mercado de programa. No hay un solo vuelo todavía, si mal no me equivoco, directo de Lima hacia un país del Asia-Pacífico. Cuando aquí se hace, hay que irse a través de Los Ángeles, o tener que irse a Japón para después viajar a Shanghái. Esos son vuelos que duran 35 o 36 horas. Igual pasa cuando tienes a Nueva Zelanda, tienes que ir a Australia, pero puedes ir por Argentina. Pero en fin, es un viaje larguísimo. En el año, el APEC, entonces nos ha permitido esta correlación con la CEN. Yo recuerdo en el año 2005-2006, ya saliendo el gobierno de Toledo, una reunión bilateral con China. No teníamos acuerdo con China por el libre comercio. Estábamos buscando un libre comercio con China. Ustedes recordarán que China quería que le declaráramos economía de mercado. Recordarán ese caso ustedes seguramente. Había unos problemas locales complicados acá en Perú. Y yo había pedido una bilateral con China a través de Julio Chang, que está aquí presente, para que la PEC sirve también para que los ministros de Estado se reúnan con sus pares en las reuniones de la PEC y puedan conversar y conocerlos y a ver qué se puede hacer, qué conversación técnica, misiones comerciales para que vengan a Perú. China no nos dio la bilateral. ¿Por qué? Porque habíamos tenido dificultades con el tema de la economía de mercado, porque Perú no la había declarado economía de mercado. Y ese concepto era importante para efectos de los procesos de dumping de la OMC y todo un tema vinculado a cuál era la forma en que China se estaba relacionando con el mundo comercial. Entonces, yo ya habiendo ido a la PEC durante 8 o 7 años, le dije a mis asistentes, asesores del ministerio, que vamos a coger a los chinos en el receso en el coffee break. Había llegado unos 4 libros de Perú, mucho gusto, que vamos a hacer ese momento con Gastón Ampuro y Comercio, que fue primado en China 2 años después, pero hecho durante ese periodo de gobierno. Y vamos a agarrar a los chinos en el tiempo. Y mientras el coffee break me acerqué al ministro chino y le regalé un libro y él me regaló un acuerdo, un obsequio también muy interesante, seguramente de la manga. No fue una reunión bilateral oficial, pero empezamos a hablar del acuerdo bilateral con China, Perú-China, que después se firmó. Y en ese momento, empezando el tema, nos empezamos a reír, a hacer bromas y me dice, yo le digo, sí, felicitan por China, por su crecimiento, por el tamaño del país. En China, en Shanghái, los que han ido, tengo suerte de ir, yo tengo suerte de ir algunas veces, hoy día hay rascacielos que llegan casi a la altura de la niebla en China, en Shanghái, donde antes eran arrozales. Y a media hora, en el punto de Shanghái, ustedes tienen gente que lo vive del cultivo del arroz. Pueblos artesanales que viven del turismo y del arroz. Pero hay ciudades ya cerca de Shanghái que ya hoy día son ciudades que antes eran arrozales.
Te digo, felicitando por China, es un gran país, es un país que ha desarrollado mucho, que sigue creciendo de forma impresionante. Sí, me dice, China es un país grande con problemas grandes. Sí, le digo, ministro, pero ¿sabe qué? Pero es un país chico con problemas grandes, ¿no sé qué refiere usted? Le digo, sí, efectivamente, prefiero ser un país grande con problemas grandes que un país chico con problemas grandes. Entonces, y en esa forma empezamos a romper el hielo. Al final hablamos con el ministro de China, mandamos las cartas y empezó la negociación. Y así pasó con Corea, así pasó con Japón, así pasó con Singapur y con Tailandia. Por eso quiero decirles de que es fundamental para el Perú y para el sector privado que conozca más de la política. Y el último consejo, dejemos de pensar que el comercio exterior, los tratados de libre comercio y la PEC es para las grandes empresas. Señores, las grandes empresas son las que menos necesitan sus acuerdos, porque ya tienen sus relaciones comerciales establecidas. Son compañías que por sí mismas pueden sobrevivir. Yo cuando negociaba los tratados de libre comercio con Estados Unidos, pensaba en China, en Japón, en Corea, en la Unión Europea, no estaba pensando en las grandes empresas, estaba pensando justamente en las oportunidades que podía generar para las pequeñas empresas, para el transportista que transporta el producto, para el que hace la etiqueta del producto que se exporta, para el que hace la envoltura. Ese es el pensamiento del Ministerio de Comercio Exterior. No era la exportación de los grandes, era la incorporación democrática de las pymes, de esa pequeña empresa que se tenía que juntarse con otra para exportar. Esa pequeña empresa que tenía que pensar exportando de repente primero a Bolivia y Ecuador y después sofisticar su producto para exportarlo a Alaska o a Estados Unidos. Los TLCs, el libre comercio, no es un patrimonio de las grandes empresas. La libertad que el libre comercio es justamente para que cualquiera pueda participar de este mecanismo de apertura, siempre y cuando tenga un producto que el mercado demanda y que sea competitivo. Y por eso es que es una aventura en la que el Perú recién está empezando y que espero que el futuro diga, ok, aquí empezamos, aquí nos quedamos y vamos a tener libre comercio con todo lo que es la PEC. Ojalá a través del TPP o a nivel bilateral. Y así como de la PEC, que no tenemos que ir a India, que no tenemos la PEC, a Rusia, con que también conversamos en un momento, y a otro país, Sudáfrica, esos son los 13 que nos faltan. No será mucho, pero son importantes. Y de ahí tratar de incrementar la oferta exportable, hacer la agenda interna hacia adentro, el tren hacia adentro para poder lograr un desarrollo sostenible. Bien, gracias, Alfredo. Gracias. Yo quiero hacer una última pregunta y la voy a hacer abierta a los cuatro, pero le voy a pedir a los cuatro que me respondan brevemente. Ya hemos escuchado que el país favorito de Alfredo es Tailandia. Yo quisiera que puede cambiar fuera de Perú, que cada uno de los participantes de este panel nos dijera cuál es su país favorito de la PEC y por qué. Y le voy a dar primer micro al señor Rafa porque creo que podemos saber cuál es. Bueno, exceptuando al Perú, digamos que es obviamente el favorito por razones sentimentales, China es el país favorito. Es una gran civilización. ¿Cómo pueden tener un sistema de gobierno totalmente autocrático al mismo tiempo con una concepción de que van con toda seguridad? Yo creo que la mayoría lo vamos a poder ver hacia un proceso de democracia en elección, pero teniendo siempre ellos el manejo y la prudencia de ir implementando sus cosas poco a poco. Y dentro de eso hay un enano en la PEC, que es Singapur, que es exactamente lo mismo. Sí, lamentablemente son dos, pero Singapur tiene 4 millones de habitantes y sin embargo tiene un modelo de una autocracia extraordinaria. Ahora, ellos superan a que Singapur es una economía, diría, donde no existe la corrupción. Solo me queda, como ya dijiste, dos. Iba a decir que aparte de China, pues efectivamente Singapur, por el sistema de gobierno que no tiene corrupción y por la capacidad de organización que tienen ellos, ¿no? Realmente el servicio social, la atención, el sistema educativo,
la seguridad social, la seguridad previsional que tiene Singapur es sorprendente, es admirable, ¿no? Y ojalá se pueda replicar en el resto de los países. Es un problema esto ser el tercero, no se le ha pasado feo, si le queda un país restante. Yo me voy a concentrar, porque claro, China es muy sexual para todos, hablar de China es una maravilla por sus millones de habitantes, potencial de crecimiento, quizás sea el país que salve al mundo de la crisis internacional, pero ya no me queda más opción que escoger entonces a Nueva Zelanda, porque es un país de 4 millones de habitantes, tiene un PDI de $32.000 por habitante, una isla en el medio de la nada, que sin embargo ha logrado encontrar sus ventajas competitivas y explotarlas de una manera formidable. Creo que Perú tiene muchísimo que aprender de Nueva Zelanda, como tiene obviamente que aprender de China y de Singapur, sin duda. Lo que quiero decir con esto es que el país que cojamos en el APEC tiene una razón de éxito. Y estoy seguro que si estuviese hoy día organizándose un foro equivalente a este en algún lugar del Asia, muchos estarían escogiendo a Perú como una de las economías formidables y ejemplares en las que quisieran ver reflejado su éxito también. Así que no tengo ninguna complejo en decir que Perú es tanto como Nueva Zelanda y China ni Occidente. Bueno, gracias. A pesar de que la respuesta podría ser sencilla, es una respuesta muy complicada. Yo no hablaría de mi caso de un país favorito, sino más bien del país que más me impresionó dentro de los países que visité en el Asia. Y creo, indudablemente, que el que más me impresionó, a pesar de que aparte le gusta mucho Tailandia, fue China. Porque China sufrió una transformación tan inmensa, tan escalofriante, que tú podrías ver la contradicción entre la China rural y la China urbana en un contexto de 1 hora de diferencia de camino. Pero yo no me quiero quedar solo con China, porque sería un poco repetir lo que los demás han dicho, que además tiene mucha razón. Yo creo que uno puede reconocer que la PEC tiene ese tremendo atractivo de ver varios países, por no decir que todos tienen sus atractivos. Uno no puede dejar de conocer, por ejemplo, a Singapur, que lo he mencionado, pero por Japón. Japón es una economía dignificada, es un país que está ahí arriba, no tiene nuestros recursos naturales, no tiene nuestra agricultura, pero es un país que ha sido pionero en el mundo de última tecnología. Japón no puede ser un país al que hoy día, porque ha tenido alguna crisis, nos olvidemos de su importancia. Corea es otro país también que tiene una base tecnológica impresionante, ¿no es cierto? Y seguramente la tecnología que hay en Corea y en Japón, seguramente China la va a llegar a tener pronto, si no la tiene ya. Ustedes recordarán en la época, cuando éramos chiquitos, no habíamos nacido, los productos japoneses eran los productos más reputados del mundo. Hablaban de Alemania. Hoy día, hablar de productos japoneses es producto de alta calidad. Y el producto chino llegará a lo mismo, seguramente. Será producto de alta calidad. Corea le pasa lo mismo. La tecnología está en Corea. Pero no podemos dejar de mencionar a Tailandia, que es un país muy interesante. Y por qué no hasta Vietnam. Vietnam es un país que ha tenido un crecimiento muy importante, un país que ha ganado varias guerras de las potencias, un país que además tiene una cultura, son también medio chinos, como Singapur, como Tailandia, todos vienen ahí de la misma matriz. Y nadie menciona, por ejemplo, a Hong Kong. Hong Kong es una islita muy chiquita, sin embargo es un tremendo polo de desarrollo y de comercio exterior. O Taiwán, que también es otro foco tecnológico importante. Entonces, hablar en la PEC de uno es muy difícil. Yo prefiero hablar que el que más me impresionó es China, pero no puedo dejar de mencionar todos esos países que tienen cada uno de los suyos. Por supuesto que tal vez los que nos impresionan son los que ya los conocemos más, como México y Chile, pero no por eso dejan de ser impresionantes para los asiáticos, ¿no? Porque para ellos también nosotros seremos novedosos. De repente, nosotros no por la tecnología, pero sí por nuestra gastronomía, sí por nuestra cultura, sí por la idiosincrasia de la gente. Entonces yo creo que la PEC tiene esta riqueza en el foro de sus relaciones entre diversas culturas y pensamientos, como también tiene el inmenso privilegio de permitir que el sector público y el sector privado se interrelacionen tremendamente como ningún foro en el mundo lo hace. Por lo tanto, yo creo que, reitero, hablar de un país favorito para mí es muy difícil. Sí, el que más impresionó a China, pero no podría yo dejar de mencionar
a estos países. Australia es un país también muy interesante. Y ahí me quedo porque si no, podemos seguir chocando. Creo que nos falta más o menos nada. Muchas gracias. Yo creo en realidad que este ha sido uno de los foros más interesantes que hemos tenido este año, con lo cual puedo decir que cerramos con broche de oro el ciclo de foros de COMEX Perú. Quiero agradecer al señor Ruiz, al señor Ferrero, al señor José García Miró y al señor Rafo, así como a Joel Terrán por habernos acompañado en este último foro del año, a ustedes por su presencia, y pido despedir con un fuerte aplauso a los